Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están todos? Qué bueno, gracias a Dios. Me da mucho gusto volver a estar con ustedes esta noche y espero que lo que voy a comunicarles, espero en la gracia de Dios que sea de bendición, de ánimo y sea también de reflexión, pero también sea de determinación en la vida de cada uno de nosotros. Miren, hermanos, después de Dios, lo más importante que tenemos es la familia, después de Dios. La familia es un don de Dios. Como bien decía el pastor ahorita en el Salmo, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Créame que si algo va a perdurar, si algo se va a perpetuar, es aquello que esté basado en los principios que Dios enseña en su palabra. Pues no en vano la Escritura dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, nosotros debemos echar mano de todas esas promesas y de reflexionar seriamente en lo que Dios nos enseña de una manera clara y puntual. Miren, hermanos, podemos jugar o vacilar con muchas cosas, pero con las cosas de Dios no se juega. Las cosas de Dios son serias y las cosas de Dios son para ponerse en práctica, no solamente oírlas y decir, ah, qué bonito se escucha, o qué bonito siento al escucharlas. No es la finalidad en sí final, vaya la redundancia. La finalidad, como dijo Santiago, no es solamente oír, sino hacer lo que Dios dice en su palabra. Y voy a empezar, hermanos, a hablar de una familia, la familia de los tres grandes patriarcas. De esos tres grandes patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, Dios formó un pueblo. El propósito de Dios era formar un pueblo santo en medio de las naciones paganas que tenían costumbres horrendas. Eran idólatras, sacrificaban a los demonios, hacían cosas sumamente espeluznantes a nuestros días. El hecho de sacrificar a sus propios hijos, el hecho de aventarlos en sacrificio a ídolos de piedra y acallar los llantos de las criaturas con sonidos de tambores, era algo horrendo. Y Dios quería, en medio de toda esa maldad, tener un pueblo que le representase dignamente. Y en el plan de Dios empezó con un hombre, Abraham, un hombre que vivía en medio de la idolatría, un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, un hombre que prácticamente tenía hecha su vida allá, y Dios lo llamó. Dios siempre trabaja así, hermanos. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos busca primeramente. Desde el huerto del Edén, cuando Adán se escondió a causa de su pecado, Dios fue a buscarlo. No porque no supiera dónde estaba, sino considerándolo por su amor y paciencia. ¿Dónde estás tú, Adán? Y él dijo, aquí estoy escondido. ¿Por qué te escondes? Tuve miedo, tuve vergüenza, porque estaba desnudo. Anoche vimos todas estas cosas hasta llegar al punto de un hombre que agradó y halló gracia delante de Dios. Su nombre Noé, ¿recuerdan? A pesar de que Dios había finiquitado a toda aquella generación y a pesar de que la nueva generación había visto el amor, la misericordia, la paciencia, la bondad de Dios, reflexionaríamos que las personas de a partir de ese momento iban a cambiar su corazón y su mente, pero al pronto tiempo estaban haciendo exactamente lo mismo, construyendo una torre, no para glorificar a Dios, sino una torre dedicada
al ejército de los cielos. Y de ahí Dios los desparramó por toda el orbe, por todo el mundo. Ahí confundió las lenguas, ahí nacen los idiomas. Y a partir de ahí, el diablo aprendió una lección muy poderosa. Divide, confunde. Pero no voy a hablar de eso, sino de las familias. En el capítulo 12 de Génesis, habíamos dicho desde ayer que Génesis es el libro de los, ¿qué ya hemos dicho? Principios, ¿recuerdan ustedes? Bueno, y aquí vemos el principio cuando Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos para hacer de él una nación grande, una nación fuerte, una nación que honrara y glorificara el nombre de Dios. Pasaje que leímos hace un momento, todos juntos, en el cual podemos ver a Dios llamándole de una manera tal, con un propósito claro, con un propósito bastante claro, en lo que él quería lograr a partir de este hombre. Voy a volver a leer rápidamente esos pasajes, hermanos, ahí en el capítulo 12. La palabra de Dios dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Si me permiten, voy a orar brevemente. Señor y Padre, una vez más, Señor, vengo delante de ti reconociendo que soy un siervo inútil, un pecador, salvo por la mera gracia, por la misericordia y la paciencia tuya. Señor, por amor a tu nombre, porque no hay otro más grande que tú, porque no hay otro nombre más santo y más limpio que el tuyo. Por amor a tu nombre y por amor a las preciosas almas reunidas en este lugar esta noche, permite que tu palabra sea expuesta en el poder de tu Espíritu Santo. No permitas que este siervo inútil se exalte. No, Señor. Exáltate tú, porque tú mereces honra, gloria y alabanza. Y permite en tu misericordia exponer con claridad y en el poder de tu Espíritu, tu santa palabra, para bendición, para redargüimiento, para aliento, para discernimiento, pero para también tomar decisiones que sean importantes en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hablar de Abraham, hermanos, es hablar del padre de la fe. Abraham es uno de los grandes héroes de la fe, del cual se nos muestra ahí en el libro en la carta de los Hebreos, en el capítulo 11. Hablar de Abraham es también hablar de una mujer llamada Sara, que era su esposa. Y hablar de los comienzos de esta pareja. Dios había puesto sus ojos en ellos para hacer de ellos formar una nación, la cual fuera una nación santa, una nación que honrara y glorificara el nombre de Dios. Voy a permitir leer ahí en el capítulo 12, ahora del versículo 10 en adelante. Voy a ir leyendo algunos pasajes. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa, ¿cómo dice la Biblia? En gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de
Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer y con todo lo que tenía. Bien, vamos puntualizando esto aquí, mis hermanos. Abraham, un hombre de fe, un hombre que se dice en la Biblia amigo de Dios, pero era un hombre al fin, hermanos, con fallas como cualquier hombre. Si te das cuenta, su proceder fue un proceder que puso en entredicho, en peligro, la dignidad de su esposa. Obviamente, hermanos, lo hizo con el propósito de, según él, salvaguardar su vida. Sin embargo, podemos ver una falla en Abraham como hombre. Mintió. Estaba mintiendo delante del faraón. Y el faraón le replica, ¿por qué hizo eso? Imagínense ustedes, le dice el faraón, oye, me pusiste en ocasión de tomarla por mujer mía. Obviamente que esto, mis queridos hermanos, es obvio que no está bien, pero era parte de las fallas de un hombre, aunque fuera Abraham, el amigo de Dios. Dios le había prometido hacer de él una gran nación. Le había prometido que la tierra que pisara la planta de sus pies la daría a su descendencia. Le había prometido prole, pero ya a avanzada edad todavía no tenía hijos. Ahora, si me permiten, no voy a leer todos los capítulos de una manera corrida, sino que voy a ir buscando la manera en que él actuó junto con su descendencia, Isaac y Jacob. Pueden darse cuenta, hermanos, y justificar quizá el acto de Abraham es que mintió, algunos pudieran decir piadosamente porque así convenía. Pero déjame decirte una cosa, pecado es pecado, aunque sea pequeño, aunque sea grande. Mentira es mentira, sea entera la mentira o sea una media verdad, es mentira. Ahora, ¿en qué afecta este tipo de actitudes? ¿En qué afecta este tipo de pecados a las generaciones futuras? Ese es el meollo del asunto. Porque muchas veces nosotros cometemos pecados, cometemos errores, pensando que todo va a quedar en nosotros. Y no imaginamos los alcances que va a tener nuestro pecado, nuestra forma de vida, a las generaciones que vienen. Y el asunto está, mis queridos hermanos, que a no ser, fíjese bien, por la intervención divina, hermanos, todos estuviéramos perdidos. Porque por gracia sois que salvos por medio de la fe. Y esto, dice la Escritura, no de vosotros, pues es que don de Dios. Bueno, si van conmigo rápidamente ahora a Génesis capítulo 20, ahí en el mismo libro de Génesis, podemos ver que en su caminar de ir para allá y pasó lo de la sierva y pasaron lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pasó lo de la separación de su sobrino Lot, pasaron varios acontecimientos. Pero en el capítulo 20, otra vez, vemos a Abraham en Gerar. Vayan conmigo al versículo 1, lo voy a leer en voz audible, usted me sigue por favor. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo a Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech era una especie de título, hermanos. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también el inocente? No me dijo él, mi hermana es, y ella también es
mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, así no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante a la casa de mi padre, le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que todos los lugares donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti para que habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él es como un velo para los ojos de todos los que están conmigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. No solamente una vez puso un entredicho a Sara, sino que 2 veces se registra aquí en la Biblia. Y él dice, hicimos un pacto, hicimos un convenio, que a donde quiera que fuéramos íbamos a decir que ella iba a decir, él es mi hermano. A final de cuentas, mis queridos hermanos, ¿qué es esto? ¿Acaso no es una mentira? ¿Acaso no es un engaño? Aparentemente es algo inocente, aparentemente es algo sin relevancia, aparentemente es algo que no tiene mucha importancia. Y pasaron los años y el hijo de la promesa nace. Nace Isaac y él empieza a crecer. Muere Sara. Isaac se entristece y dijo a Abraham, mi hijo ya es grande, necesita una compañera. Y manda a su siervo en una comitiva a traer esposa para Isaac. Y llega a la tierra de sus familiares y encuentra a una hermosa joven llamada, ¿cómo se llamaba? Rebeca, de aspecto muy hermoso también, que vino precisamente para ser la esposa de Isaac. Isaac la toma por esposa. Y resulta que también ella batallaba para concebir. Se nos dice que él estuvo orando por ella porque era estéril. Sara también tenía ese problema. Quiero que vayan ahora al capítulo 26 de Génesis. Voy a empezar del versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento
que hice a Abraham, tu padre, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando oyó Abraham mi voz, por cuanto oyó Abraham mi voz, perdón, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era, ¿de qué dice la Biblia? De hermoso aspecto. Sucedió después de que estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella, es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Fíjense bien, no quiero que se me aburran con tanta lectura, pero es una manera de que algunos, lo digo con todo respeto, lean la Biblia, ¿verdad? Porque hay muchos que nada más la leemos cuando venimos a la iglesia y eso no está bien. Quiero que vean en Abraham, el pecado de él fue mentir, esconder la verdad, la realidad de las cosas. Y quiero que veas en Isaac repitiendo el mismo patrón, mintiendo, negando a su esposa. Y si podemos sacar una conclusión aquí todavía no total, podemos ver que la mentira, el engaño, es un pecado recurrente en la familia de los tres grandes patriarcas. ¿Te estás dando cuenta? Ahora, no significa que no eran hombres de Dios. No significa que no eran hombres con temor de Dios. Significa que como hombres tenían sus errores. Ahora déjame decirte, no estoy diciendo que lo que estamos aquí presentes no seamos creyentes la gran mayoría. No tengamos temor de Dios. Por la gracia de Dios tenemos temor de Dios y es la razón por la cual estamos aquí. Pero quiero aclararte esto, que aún como hombres de Dios, como personas temerosas de Dios, como personas que tienen reverencia al nombre de Dios, somos personas que tenemos errores. Y somos personas, lamentablemente, que hay pecados que venimos arrastrando de generaciones atrás y todavía seguimos practicando este tipo de pecados. Nuestros padres, porque la gran mayoría de los que estamos aquí no somos creyentes de varias generaciones. Muchos de nosotros somos creyentes de primera generación. Y hay muchos pecados que venimos arrastrando desde los abuelos, los tatarabuelos, los padres, hasta nuestras vidas, los cuales lamentablemente nos cobran una factura muy cara. Quiero decirte que muchas veces el pecado va aumentando de intensidad, va aumentando de nivel y va aumentando, mis queridos hermanos, de peligro. Aquí hasta este punto parecen mentiras. Ahora, la mentira es una forma de manipulación. ¿Hay manipulación en los hogares? ¿Hay manipulación en las familias? Por supuesto que lo hay. Con todo respeto, hermanitas, hay muchas de ustedes que le entienden muy bien a este asunto de la manipulación. Le entienden muy bien al asunto del chantaje. Le entienden muy bien al asunto de las lágrimas. Le entienden muy bien muchas veces pensando que ustedes están ganando una supuesta batalla, aleccionando muchas veces a los hijos
mal aleccionados, lamentablemente. Ahora, no lo tome a alguien como personal, estoy hablando de mujeres de la Biblia. Y voy a ir ahorita, ahora, a otra generación, a los hijos de Isaac. ¿Quiénes fueron los hijos de Isaac? Esaú y Jacob. Mencioné primero a Esaú porque fue el primero que nació de los dos gemelos. Y después nació Jacob. Desde antes que nacieran, Dios le dijo a Rebeca que desde su vientre venían los cimientos prácticamente de dos pueblos y que iban a luchar fieramente entre ellos. ¿Qué les parece si leemos un poquito de eso? Vayan conmigo, por favor, si son tan amables. Entonces, después de Génesis capítulo 26, vamos a ir, si son tan amables, hasta Génesis, bueno, ahí en Génesis capítulo 27. Miren. Aconteció que cuando Isaac envejeció, sus ojos se oscurecieron quedando sin vista. Llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas y tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. Hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Versículo 5. ¿Quién estaba oyendo? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y déjenme decirle, hacer un paréntesis aquí, hermano. Si alguien sabe lo que le gusta al esposo, ¿es quién? La esposa. Mira, la esposa te puede matar sin dejar rastro. Te puede matar con un vaso de agua, te puede matar con un pozole, te puede matar con un menudo, con unos taquitos dorados. Sabe perfectamente lo que te gusta. Por eso hay que llevarla bien con ella, ¿verdad? Pero sobre todo por lo que dice Dios, ¿no? Ahora, fíjense bien, en versículo 10, y tú llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño, y quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió y dijo, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como su padre le gustaba. Fíjense bien, mis queridos hermanos. Rebeca sabía que el mayor serviría al menor, porque Dios se lo había dicho, se los había declarado. Pero ¿qué es lo que está haciendo aquí esta mujer, hermanos? ¿No está manipulando las cosas? ¿No está mintiéndole a su marido? ¿No está justificando una mentira e induciendo a su propio hijo a mentir? ¿Sí o no? Porque debería de lograr un propósito. Aquí ocurre un problema que jamás debe ocurrir en los hogares. El favoritismo. El preferido de Isaac era Esaú. ¿Por qué? Porque era un hombre fuerte, era un hombre de campo, era un hombre valiente, era un cazador, era un hombre de armas. Su presencia imponía autoridad. Mientras que el otro
se llevaba en la casa, era hogareño, sabía guisar. El preferido de Rebeca, ¿quién era? Isaac. Digo, perdón, Jacob era el preferido de Rebeca. Ahora, aquí en la familia ahora, Rebeca está manipulando las cosas. ¿Por qué no deja a Rebeca? ¿Por qué no confió en Dios? ¿Por qué no oró a Dios? Que Él se encargara de encauzar las cosas que para ella eran imposibles. Ella estaba escuchando a su marido que iba a bendecir al mayor. Pero ella sabía que de parte de Dios le había dicho que iba a ser al revés. El menor iba a ser más grande que el menor. Digo, el menor iba a ser más grande que el hijo mayor, en este caso Esaú. Sin embargo, ella no confió plenamente en Dios, sino que manipuló las cosas. Ahora, ¿cuál era el problema con Abraham? La mentira, el engaño. ¿Cuál fue el problema con Isaac? La mentira, el engaño. ¿Cuál fue el problema con los hijos de Isaac? Otra vez, la mentira, el engaño. ¿Qué hace la madre? Le guisa el potaje. Se lo lleva al viejito. El viejito empieza a comérselo. Pero le dice, oye, yo soy lampiño y mi hermano es velludo. Se puso la piel de los cabritos, se la puso, se la acomodó entre los brazos y antebrazos, y se puso los vestidos. Ya ve que los hombres usan sus fragancias muy definidas, y dijo el viejito Isaac, tienes la voz como de Jacob, pero tus vestidos huelen como los de mi hijo Esaú. Y además tocó sus brazos y estaba velludo. ¿No estaba suplantándolo acaso? Fíjense bien. Engaño con Abraham, engaño con Isaac, engaño ahora con los hijos. En este caso, Jacob se prestó al engaño. Dime una cosa, ¿sí ves la recurrencia del pecado, del engaño, la manipulación? ¿Lo ves o no lo ves en la Biblia, mi hermano? Ok. Vamos traspolando esto a nuestras vidas. ¿Cómo era mi abuelo? ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo es mi padre? ¿Cómo es mi madre? ¿Cómo soy yo? A la luz de la Biblia. La Biblia es un espejo que nos refleja tal y cual somos. El Espíritu de Dios, al leer la Biblia, nos redarguye, nos refleja toda aquella clase de pecados, los cuales están ocultos en nuestras vidas y que muchas veces no nos atrevemos a confesarlo porque están muy escondidos en lo más recóndito de nuestro corazón. Que ni siquiera Dios nos atrevemos de decirle, ¿acaso creen ustedes? ¿Acaso me atrevería a creer yo que Dios no conoce nuestros corazones? ¿Quién fue el que dijo, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas? ¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Dios conoce, mis queridos hermanos, todos esos pecados. Y Dios conocía perfectamente la situación que estaba pasando en ese momento con Jacob y su madre Rebeca. ¿Qué pasa cuando el otro regresa y guisa y se lo lleva al padre? ¿Qué pasa cuando se da cuenta, mis queridos hermanos, que el otro lo había suplantado? Ahí está ya un problema mayor. Ahí está ya un problema ya de rencor, de rabia, de encono, de amenazas de muerte. Bien se llama Jacob porque es un engañador, porque es un suplantador, y ese día juró matar a su propio hermano. ¿Hasta dónde pueden escalar? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta dónde pueden dimensionarse los pecados generacionales si no se pone un alto a ello?
Nunca pensó Rebeca que le iba a salir caro ese engaño. Jamás volvió a ver a su hijo. Jacob tuvo que salir huyendo. Se fue a la tierra donde precisamente era Rebeca. Allá a la tierra donde estaba Labán, hermano de Rebeca. Y le dijo, vete, huye, porque tu hermano ha jurado matarte. En cuanto uno de nosotros muera, te va a matar. Vete de aquí. ¿Por qué voy a ser privada de la vida de los dos en un solo día? Fíjese hasta dónde escaló, hasta dónde llegó el resultado de este pecado. Pero, como decía un instinto conductor, pero aquí no acaba todo, aún hay más. Jacob llevaba a la escuelita engañar, mentir. Pero se iba a topar con la horma de sus zapatos, el que llegó a ser su suegro, con el, perdón si hay algún suegro por aquí, ¿no? Labán era pillo entre pillos y le hizo la vida de cuadritos a Jacob. Lo engañó dándole la mujer que no habían conveniado. Lo engañó cambiándole el sueldo muchas veces. Lo engañó de muchas maneras hasta que un día dijo Jacob, me voy. Jacob sale de Labán, se sale de con Labán, regresa a su tierra. ¿Qué causa siempre el pecado, hermanos? Causa vergüenza, causa dolor y causa miedo. Cuando él regresa y empieza a mandar esas embajadas de sus hijos, regalos, y se entera, tu hermano Esaú viene a recibirte y trae 400 hombres. Imagínate, hermano, 400 hombres armados. En aquel entonces eran lanzas, eran espadas, pero hermano, si lo actualizas, venían con su cuerno cada quien, pues. Imagínate 400 pelados armados, hombre, arden a volato. Le temblaron las corvas a Jacob, mi hermano. 400 hombres. Y él sabía que su hermano era un hombre de armas. Me va a matar. Él juró que me iba a matar. Bendito sea Dios, hermanos, que Él puede cambiar las cosas. Que Él puede cambiar los corazones. Esaú no le recibió de esa manera que él pensaba. Esaú le dio gusto verlo. Lo abrazó, le besó, recibió los presentes. Otra vez lo vuelve a echar otra mentira, lo vuelve a engañar, le dice que lo va a acompañar y agarra para otro lado. Se establece Jacob con su familia. Los hijos crecen. Si poner de acuerdo a los hijos, y lo digo con todo respeto, que soy padre también de familia, poner a los hijos de acuerdo, siendo de una misma esposa, es problemático, porque a veces andan como perros y gatos, con el perdón de dos de mis hijos que están aquí. Ahora imagínate poner de acuerdo que vivan en paz a los hijos de 4 diferentes mujeres en un mismo lugar. Yo ni me lo quiero ni imaginar. Si ponerlos de acuerdo de la tuya, ponerlos de acuerdo es difícil, porque piensan diferente, tienen gustos diferentes, caracteres diferentes. Ahora imagínate, de 4. Bueno, crecen los hijos, había problemas. A final de cuentas, este hombre Jacob, que ahí en ese trayecto tiene una lucha con el ángel de Jehová y Dios le cambia el nombre y ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar ¿cómo? Israel, el amigo de Dios.
Hay unas cosas bien interesantes ahí, pero no estoy ahorita para eso. Crecen los hijos, empiezan a crecer. ¿Cuál era la esposa favorita de Jacob? ¿Quiénes fueron los hijos de Raquel? José y Benjamín, ¿verdad? Bien. Resulta que José le daba por soñar. Obviamente esto venía de Dios. Y sus sueños encorajinaban a sus hermanos y aún a su propio padre, a Jacob. Un día lo regaña y le dice, ¿acaso vamos a venir nosotros a ser tus siervos y tú vas a reinar sobre nosotros? ¿Cómo te atreves, José? Bueno, es lo que sueño. Y como era de los más chicos, informaba de los malos procederes, de las trácalas que hacían Rubén, Simeón, Leví, Judá, todos los demás. Era el informante del papá. Obviamente les caía gordo, ¿no? Les caía mal. Un día, yendo a pastorear los rebaños, lejos de la comunidad, le dijo Jacob a José, ve y chécame cómo están tus hermanos y tráeme razón. Tus hermanos al verlo, dicen, mira, allá viene el soñador. Vamos poniéndole un ultimátum a esto. Alguien dijo por ahí, vamos matándolo. Y Rubén, el mayor, el primogénito, dijo, no lo matemos, es nuestro hermano. Y vamos dando una paliza y encerrándolo en un hoyo, en una cisterna. Y cuando estaban en eso, dijeron, oye, ¿qué provecho tiene que lo matemos, lo dejemos ahí? Y si le sacamos provecho y lo vendemos. Mira, ahí vienen nuestros parientes, los madianitas, porque recuerdan ustedes que Madián era hijo de quién? De Abraham y de Setura. Los madianitas les dio por la mercadería, eran los mercaderes de aquel entonces. Vamos vendiéndolo a los parientes estos. Y lo vendieron como esclavo. Y José se fue de esclavo a Egipto. ¿Cómo le vamos a hacer con mi papá? Con el viejito. Ah, agarra la túnica de colores, la preferida. La real de mi hermano. Oye, y le decimos que una gran fiera lo atacó y lo despedazó. Y con la sangre de un cordero, un cabrito, tiñeron las ropas de José. Y se las llevaron a Jacob. Y le dijeron, una mala bestia, una fiera atacó a tu hijo en el campo. Mira, he aquí las ropas. Jacob para ese entonces ya era un anciano. Y lloró amargamente. Y dijo, mis canas descenderán al Seol con sufrimiento. Nada más quiero recordarles, cuando Jacob era joven, ¿qué usó para engañar a Isaac? ¿No usó las pieles también de un cabrito? ¿Qué es esto? Es un ciclo, es la rueda, es la vuelta. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegó el pecado de la manipulación y el engaño en la familia de los patriarcas? De una simple mentirilla hasta llegar al intento de ¿qué? De homicidio. ¿Sí ves cómo va aumentando gradualmente? Hasta que Dios intervino divinamente.
Dios siempre tuvo el control de todo esto, pero se ve su presencia, su gracia, en la manera que cuidó providencialmente de José, de cómo fue llevado a la casa de Potifar, de cómo fue incriminado injustamente, se le imputó un delito, un pecado del cual él era inocente, cómo fue llevado a la cárcel, cómo conoció a aquellos dos pillos ahí, al panadero y al copero, y cómo él, el don que Dios le había dado de adivinar delante de ellos, Dios le permitió ponerlo en práctica. Sale uno, de hecho salen los dos, pero uno muere, es ejecutado y el otro es restituido. ¿Y de qué manera un día que el faraón tiene un sueño y nadie lo puede interpretar, aquel se acuerda de que en la cárcel hay un hombre que sabe adivinar, que sabe leer eso? Inmediatamente van por José, lo bañan, lo rasuran, le ponen ropas finas y lo llevan delante de Faraón. Y le pregunta, ¿tú sabes? Y él le dice, no es de mí, ¿es de quién? De Dios. Inmediatamente después de oírlo, lo declara después del Faraón el hombre más importante del reino. Inmediatamente las cosas empiezan a ser como José decide y manda. Y José se convierte después del Faraón en el hombre más importante del reino. Después Dios permite una hambruna. Y aquellos allá en la tierra pegada a Egipto, donde viven Jacob y sus hijos, hay hambre también. Y bajan a Egipto a comprar comida. Pero no conocen a José. José al verlo lo reconoce, son mis hermanos. Y regresan a la tierra, se entera de que todavía vive su padre, se entera de que todavía vive su hermano. Y él, a través de la necesidad, del hambre, hace una jugada magistral en el sentido de pagarles o darles una sopa de su propio chocolate a sus hermanos. Les mete una copa en uno de los costales y manda después a una gente que los revise y les encuentra la copa y lo traen otra vez, los trae hacia su casa y les hace prometer que si no traen a su hermano, van a sufrir consecuencias. Después, estoy haciendo un poco chica la historia, hermanos, por eso no estoy yendo a leer ahí cada pasaje. Después viene su hermano, le sirve una porción especial. Después se da a conocer a ellos. Ellos no lo pueden creer. Después manda por su padre. Y su padre dice otra vez, esto me están engañando otra vez. Su padre viene, encuentra a José. Se abrazan, lloran, pero ahora lloran de alegría. Toda esta ilustración bíblica, mis queridos hermanos, es para que nosotros entendamos como creyentes que no lleguemos a pensar que el pecado en la vida del creyente es cosa liviana. ¿Acaso no está escrito? Yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ve cómo el pecado del engaño, de la mentira, pasó por varias generaciones, escalando a niveles insospechados. Hasta que la gracia de Dios, hasta que la intervención de Dios cambia en la vida de José. Y aquellos pensaban, ahora José está en un lugar prominente, ahora José tiene mucho poder, ahora José se va a vengar de nosotros, nos va a hacer daño.
porque ellos sabían que eran culpables de sus maldades, de sus pecados y de todo aquello que habían hecho. Pero lo mismo había hecho Abraham, lo mismo había hecho Isaac, lo mismo había hecho Jacob, lo mismo habían hecho los descendientes de Jacob. Hasta que Dios en José tuvo misericordia y Dios cambió las cosas. Y miren cómo José, vayan conmigo por favor a Génesis, al último capítulo de Génesis, por favor. Vayan conmigo a Génesis capítulo 50, versículo 15 en adelante. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tu siervo, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así les consoló y les habló al corazón. ¿En qué aplica esto, mis hermanos? Vamos a la aplicación ahora. Vemos las imperfecciones por 4 generaciones ahí. ¿Sí o no? Hasta que Dios, en su misericordia, en José, trabaja de una manera especial en la vida de él. El alfarero trabajando, mis queridos hermanos, en la vida de José, moldeando su carácter en la casa de Potifar, aguantando la imputación de un crimen que no cometió, fue llevado a la cárcel, trabajando en la vida de José, en su carácter, en su actitud. Y vemos que era un hombre temeroso de Dios, pues para él era más importante quedar bien con Dios, honrar a Dios, antes que deleitarse en su carne, siendo un jovencito entre los 17 y los 18 años de edad, cuando pasó aquello, cuando fue llevado. Era muy joven. Cualquier joven de su edad hubiera dicho, como decimos en el adagio popular aquí: bueno, pues hay que darle vuelo al hilacho. Dios me abandonó, mis padres me abandonaron, mis hermanos me aborrecen. ¿Qué pierdo aquí? Pero verdaderamente había temor de Dios en la vida de ese muchacho, en la vida de ese joven. Dios había moldeado su carácter, había moldeado su corazón, había moldeado su mente. Y ahora aquellos que pensaron que iba a tomar venganza en ellos, tienen a un hermano perdonador. Tienen a un hermano con un corazón limpio, con un corazón a la imagen y semejanza de la misericordia de Dios. Ustedes me entendieron mal, dijo. Dios ha encauzado todo esto, ¿para qué? Para bien. Dios pone fin en esas 4 generaciones en José a los pecados recurrentes de esta familia. ¿Qué tal de nosotros, hermanos? ¿Qué tal de nosotros? Hemos venido a los pies de Cristo.
Hemos comprendido que somos pecadores. Hemos clamado que necesitamos salvación. Le hemos pedido a Cristo que nos salve, que nos perdone, que nos lave, que nos limpie, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. Y por la gracia de Dios y por la fe, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Pero lamentablemente seguimos arrastrando todavía con muchos pecados que arrastraron nuestros abuelos, arrastraron nuestros padres y seguimos arrastrando nosotros. La pregunta es, ¿esto tiene que ser así? No, no tiene que ser así. No tenemos por qué seguir cargando con esto. No tiene por qué seguir afectando nuestras vidas. Si tú te das cuenta, de generación en generación, este pecado fue escalando a niveles cada vez más fuertes. ¿Qué tal de nosotros? ¿Sabe usted perfectamente que hay cosas en su vida, en mi vida, que están mal y que no agradan a Dios? De tal forma que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en esta hermosa carta que si en verdad hemos sido o fuimos enseñados por Cristo en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice Pablo? Despojados de qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos que engañosos, pecaminosos, corrompidos. Somos llamados todos nosotros a una vida santa, a una vida piadosa, a una vida agradable, de olor fragante delante de Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Y usted sabe perfectamente que el pecado corrompe, pudre, afea lo más íntimo, lo más hermoso de la persona. ¿Hasta cuándo vamos a seguir dejando que esto pase? Nos dice la Escritura que el alfarero quiere renovar nuestra mente, quiere renovar, limpiar el corazón. ¿No nos ha dejado ahí el alfarero escrito que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Pero ¿cuál es el requisito? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. ¿De qué, hermanos? El que confiesa sus pecados y se aparta, ¿alcanzará qué, hermanos? Misericordia. Oh, hermanos, visitantes, amigos de la Iglesia Bautista Oreb de Nabolato, la Biblia fue escrita y tenemos estos ejemplos para que nosotros no codiciemos cosas que nos van a traer mal, que nos van a traer juicio, que nos van a traer graves resultados a nuestra vida. Ahí está escrito como ejemplo cuáles son los resultados de andar mal delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Limpiarnos, purificarnos, desarraigar de nuestra vida toda aquella raíz de amargura, de pecado, de todo aquello que estorbe una correcta comunión, una limpia comunión para con Dios. Pero ¿qué dice Pablo ahí en Efesios? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el entendimiento entenebrecido, oscurecidos, ajenos a la voluntad de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Pero tú y yo no ignoramos, hermano. Tú y yo sabemos. Lamentablemente, sabiendo, seguimos viviendo de esa manera. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tomar en cuenta bien al alfarero? ¿Hasta cuándo vamos a emular las palabras de Josué?
Fíjese cómo empieza José. Digo, Josué, yo, primera persona, voy a servir a quién. Voy a servir a Dios. Voy a servir a Jehová. Venga lo que venga y pase lo que pase, yo voy a servir a Dios. ¿Sabe por qué muchos de nuestros hijos no nos siguen, no nos hacen caso y siguen en sus pecados, en sus maldades, ignorándonos o tirándonos a Lucas, como coloquialmente se dice? Porque no ven en nosotros como padres que seamos genuinos, que en verdad tomemos el toro por los cuernos, que en verdad seamos genuinos y que tengamos el carácter de estar ahí presentes, firmes en las cosas de Dios. Por eso, ¿sabe cómo reaccionan los jóvenes? Puras mentiras, pura simulación, pura hipocresía. Porque no ven una férrea determinación en ti como padre, en ti como madre, que son los pilares de ese hogar. Siempre titubeando, siempre haciendo a un lado las cosas de Dios, siempre las cosas de Dios a un segundo o tercer término de importancia o de prioridad. Así el abuelo, así el padre, así el nieto. Lo lamentable es que en generación que pasa, los pecados son peores y cada vez más atrevidos y más destructivos. ¿Se puede parar toda esa vorágine? Claro que sí se puede parar. ¿Quién puede pararlo? Cristo el Señor. Todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos sufriendo como consecuencias, como sociedad, es porque esto se dejó crecer, nació en los hogares. En hogares que no hay temor de Dios. Quizá había religiosidad, pero no había temor de Dios. ¿Sabe qué es lo más lamentable? En los centros de rehabilitación, encontrar hijos de pastores, encontrar hijos de misioneros, encontrar hijos de creyentes. Que odian el ministerio, odian lo que sus padres hacían. Porque decían una cosa y hacían otra. Como muchos de nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Así hicieron los abuelos, así hicieron los padres y así hacen los nietos. Te tengo buenas noticias, hermano. Bendito sea Dios. La gracia y la misericordia de Dios siguen vigentes para la humanidad. ¿Qué espera Dios? Acercaos pues al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Para alcanzar qué? Oportuno socorro, para alcanzar misericordia. Pero ¿sabe qué es lo que Dios ocupa? Corazones realmente dispuestos. Corazones que no les interese el hecho de decir, Señor, aquí estoy tal y cual soy. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos presentemos realmente delante de Él, lo que somos, como somos, con nuestros temores, con nuestros pecados. Y digamos, Señor, yo no puedo cambiarme a mí mismo, pero tú sí puedes cambiarme. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. Yo no puedo luchar contra todas estas cosas, pero fortaleciéndome en ti, puedo dar la buena batalla. Pero muchas veces, hermanos, queremos luchar separados de Dios. ¿Y qué dice Dios? Separados de mí, nada podéis hacer. Mira, hermano, muchas de las cosas por las cuales te quejas hoy en día, muchas de las situaciones que estás viviendo, de pecados de tus hijos, de pecados de tus nietos, es porque tú y yo también participamos, practicamos todas estas cosas y nunca les pusimos un alto y pasaron de generación en generación. Es tiempo de romper con esa cadena de maldad, de maldición, de pecados, porque en Cristo Jesús nuevas criaturas son. Y se puede.
Pero ¿qué ocupa tu familia? ¿Qué ocupa la mía? Ver hombres y mujeres dispuestos, con carácter, con temple, decir, venga lo que venga y pase lo que pase, yo me voy a mantener firme y voy a servir a Dios. No está en función de las circunstancias, no está en función si otros desertan, está en función de la decisión que yo tome delante de mi Salvador. Ahora, si tú haces eso, vas a ser probado, vas a ser probada. Yo sé de lo que te hablo. Pero créeme, vivir en paz, tener la bendición de Dios, tener su favor, es lo más reconfortante que un creyente puede tener. Qué bendición, hermanos, la manera en que José terminó su vida, no permitiendo que continuara esa cadena de maldad. Me entendieron mal, les dijo. Dios ha encauzado todo esto para bien, para preservar la vida de mucha gente. Mis hermanos, que tengamos nosotros esa actitud, que Dios en su misericordia moldee nuestro corazón y nos dejemos de malos argumentos, de rencores, de situaciones, de quejumbres y de otras tantas cosas, y pongamos nuestra mirada en Cristo, y que Dios se encargue de sanar, de perdonar, de limpiar, de transformar lo que para nosotros es imposible. Que tengamos un corazón como el de este joven, que desde temprana edad sintió el rigor de muchas situaciones adversas, pero su fe fue inquebrantable. ¿Cómo voy a ofender a Dios? Si ese fuera nuestro pensamiento siempre, créeme, viviéramos un tipo de cristianismo muy diferente al que vivimos. Tuviéramos iglesias muy diferentes en las que estamos. Dios quiere, hermano, transformar tu vida, la mía y de todo creyente. Dios quiere para sí un pueblo santo. Dios quiere para sí un pueblo que le honre y le glorifique. ¿Qué dice Pedro? Sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera. Hermanos, el único que puede transformar mi corazón, su corazón, el corazón de su familia, a la imagen y semejanza de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, solamente es Dios. Solamente Él tiene el poder. ¿Para qué seguir, hermanos, batallando y fracasando por los mismos pecados de nuestros antepasados, cuando todo eso puede cambiar? ¿Qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que queremos en esta vida? Ojalá fuera lo que Pablo pensaba, hermanos. Para mí el vivir es Cristo, dijo, y el morir es ganancia. Que haya en nosotros este mismo sentir, hermanos, que hubo en Cristo Jesús. El alfarero, hermanos, sigue trabajando. Trabajó con aquella familia de los patriarcas. Ha trabajado con muchas familias a lo largo de la historia. Hoy en día está trabajando en tu familia, en mi familia, y está limpiando la escoria, está limpiando todo aquello que no funciona, todo aquello que no sirve. De tal manera que Pablo también dijo esto: estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ciertamente, mis queridos hermanos, estamos en un proceso, crecimiento en la gracia de Dios. Hemos sido salvados, la gran mayoría de los creyentes que estamos aquí, de la condenación del pecado. Pero Dios está trabajando ahora en nuestras vidas, salvándonos de la influencia, limpiándonos de la influencia del pecado en nuestras vidas. Dios, en su gracia,
Dios en su misericordia siga teniendo paciencia y ayudándonos a ser transformados a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. Como buen alfarero lo está haciendo. Yo como el barro dejaré que Él haga como Él quiera. Dios los bendiga. Les agradezco mucho el favor de su atención. Señor y Padre que estás en el cielo, gracias